Bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte mientras te preparas tu huevito con katsun. Y unos cornflakes, ¿no? También. Sí, todo lo que incluye el desayuno. Bueno, ¿cómo ha estado tu semana, José Luis? Ay, bien, no me puedo dejar de reír. Ha estado bien, ha estado muy feliz, esta risa lo confirma. Está haciendo cosas divertidas esta semana. Muy bien, José Luis. Nuevos ensayos, reencuentros con amigos, ¿no? Músicos del pasado, cosas así divertidas ahí. Sí. Me da gusto, José Luis. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Pues nada, con lo mismo de siempre. Con tus entrenamientos y mejorando, sigo con los mapas. Mejorando tu espalda. ¿Sigues con los mapas? Sí, Tienes 3 episodios con los mapas. Un tema de nunca acabar. Pero bueno, pues ya. Fíjate, hoy nos toca hablar de el gran, el único, el maravilloso Robert Nesta Marley. ¡Ay! O para los cuates. O para los cuates, Bob Marley, ¿no? Wow, Sí, temazo, ¿no? ¿eh? Qué gran tema. Me pone nervioso. O sea, mira, antes de que empiece el podcast, y como esto se trata de la sinceridad, pues hay que decir que yo no soy tan cercano a Bob Marley, ¿no? Sí, me gusta en ciertos contextos. ¿En cuáles serían esos? Pues en ciertos contextos, con ciertos amigos, en ciertos viajes que hemos hecho. O sea, Claro. No sé, cómo no estar en Cipolite y que vas pasando por una cabaña, están escuchando a Bob Marley, en la siguiente también. Y o uno sea, se pregunta por qué, y uno se pregunta, ni hay que preguntarse, ya Más huele, bien confirma, ¿no? ya huele por qué. Confirma por qué. Confirma ¿no? por Sí. qué, exactamente. Pero no es tan cercano en realidad, o sea, no es de esos músicos que escucho cada semana, ¿no? O cada mes, ni siquiera, probablemente. No. Pero definitivamente, pues sí es un músico muy interesante, ¿no? Ya acercándote a su vida y eso, pues está súper interesante todo lo que implica hablar de Bob Marley, ¿no? Sí, yo pienso que no solo interesante, sino importante, ¿no? Incluso desde varios como puntos de vista, diría yo, ¿no? Sí, y me he dado cuenta que sin querer ya llevamos una tendencia aquí en el podcast de músicos que protestan. Sí, ¿verdad? Eso es lo que... ¿Te das cuenta? Sí, sí lo estaba pensando. Todos representan el otro lado de algo de los que hemos estado hablando hasta ahorita, Sí, ¿no? de siempre. O sea, sí, ciertamente me doy cuenta que nos encanta esa manera de hacer arte, ¿no? Sí, bueno, yo supongo, es mi creencia, Sí. sí, no es una tesis, pero siempre he pensado que más bien son los músicos que traen cierto cambio, ¿no? Cierta revolución artística, ¿no? Ajá, y Al como final. como que forman un mensaje tan poderoso que más allá de lo comercial que puedan llegar a ser sus carreras, porque aparte lo son, o sea, Sí, claro. ¿no? Por el contenido artístico plenamente, ¿no? Pero aparte el otro contenido también, o sea, crea una fuerza con la que se identifica un montón de parte de la población, porque uno piensa luego que las protestas o las cosas de izquierda son de la minoría. Y no es cierto, eso es un pensamiento totalmente errado, porque... Es que la mayoría somos pobres, ¿no? Entonces, Pues ¿qué por vamos eso a digo, hacer, ¿no? Ajá, por eso lo digo. Entonces, más Sí, bien te identificas, ¿no? representa en realidad a la mayoría, ¿no? Sí, Ese sí, tipo sí. de tendencia Sí, sí. artística, ¿no? Es una cuestión que te identifica, ¿no? Sí, Que sí, es sí. como una gran tendencia que también tuvo Bob Marley, ¿no? Porque hay que recordar que él creció, digamos que en los guetos de Jamaica. Así. Él es jamaicano, que eso todo el mundo lo ha de saber, ¿no? Sí. No, a lo mejor ni hacía falta decirlo. Pero crece en Jamaica, nace más bien en Jamaica en el 45. 6 de entrada, ¿no? febrero de 1945. Sí, así es. Y ahí también hay que recordar que de hecho pues Jamaica en ese 45 sigue siendo colonia británica además, ¿no? Sí. Todavía. De hecho, los papás, o sea, Bob Marley nace de una mamá de raza negra y su papá era un jamaicano, pero blanco. O sea, de hecho, Sí, bueno, encontré de hecho. por ahí que si eres jamaicano o jamaiquino, como se diga, por favor. Bueno, el correcto antes era jamaicano, ya después se aceptó jamaiquino porque todos decimos jamaiquino, ¿no? Entonces sí, dijeron, ¿no? bueno, pues ya que quede en el diccionario sí. también, ¿no? Sí, pero el punto es que Nadie se si eras equivoca. jamaiquino,
blanco, obtenías nacionalidad inglesa en automático. Sí, eras británico, ¿no? Ajá, sí, formabas parte de eso. Entonces, los papás, pues bueno, prácticamente él era mulato y de hecho lo molestaban, o sea, lo discriminaban. ¿Sí sabías que lo discriminaban cuando era pequeño porque, pues por el papá blanco? O sea, está raro Sí, eso, claro, ¿no? lo trataban de blanco, ¿no? Pero bueno, eso también habla más bien de cómo estaba la segregación en cierta manera, ¿no? En Jamaica, en aquella época, recordemos que todavía estaba el apartheid en toda la parte africana, ¿no? Además, o sea, fue un tiempo, una época de racismo fuerte también, Sí, ¿no? sí, Entonces, pues, sí. no era para menos que se quisiera defender la gente negra, incluso tratando un poco mal a Bob Marley por ser mitad blanco, ¿no? Sí, no, estaba hasta cierta manera hasta justificado, ¿no? Sí, 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 ya así como culturalmente, Sí, digamos, o en el momento sí, social, sí, sí, hasta se totalmente. justificaba, ¿no? Sí, sí, sí. Que Sí, no le sí. fuera también en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues ese es más o menos, ahí nace Bob Marley hasta que se mete a trabajar a una soldadora, creo, ¿no? Sí, Se sí, mete a de trabajar a hecho una fue soldadora. Y soldador. ese hecho es importante porque ahí conoce a un amigo, ¿no? Que se llama Bonnie Waller, que es su primer mancuerna musical. Empiezan a aprender música y recibieron clases de Joe Hicks, que era un cantante que había tenido cierto reconocimiento, pero no tenía una exposición a nivel mundial, como muchos en ese tiempo. O Sí, sea, bueno, como estamos muchos hablando de un periodo en el que era en muy ese tiempo y complicado. ahora, ¿no? Todo siempre ha sido Bueno, complicado, tal ¿no? vez como muchos sería más aplicable ahora, ¿no? Así como Sí, tú y yo, por también. ejemplo. Claro, pues sí, también, ¿no? Así, ¿para qué vamos a decir que no? Sí, sí, ¿no? Así Sí, es. cabrón. Entonces Joe Hicks les empieza a enseñar técnicas del canto, pero también, por ejemplo, él ya había grabado algunos discos. Así es que tenía un conocimiento que iba más allá de solo la cuestión técnica musical, ¿no? Y les empieza a enseñar a cantar, a hacer, y entonces forma su primer dueto ahí con este cuate. Pero en automático también prácticamente se les une un tal Peter Tosh o Peter McIntosh. Ajá, sí, creo que su apellido era Macintosh y le decían Tosh, Macintosh. ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. Sí, sí, esa es la historia. Y pues ya, ahí forman el primer grupo que se llaman los Wailing Wailers, ¿no? Sí, claro. Bueno, siempre tuvo esa tendencia. No era cuestión de Marley, sino en general. Y además porque al final también había adoptado pues toda esa filosofía Rastafari, que prácticamente es una religión, ¿no? Pero permíteme bueno, no estar en desacuerdo, pero es que según yo, eso fue un poco después. Porque de hecho, en la primera portada que saca con estos dos amigos, están vestidos pues bien fresita, o sea, inclusive con traje y eso, y estoy casi seguro que todavía no adoptaba la filosofía Rastafari, eso vino un poco después. De hecho, creo que fue inclusive después de que ya había viajado, Ajá. creo. Bueno, sí, yo no estoy seguro de eso, Yo sí la estoy, verdad. estoy casi seguro porque No lo vi, tengo lo vi, problema. lo vi en un documental. Así es que bueno, Sí, pues como no bueno, es una tesis, amigos, yo lo último este, que vi, bueno, que Marley lo que siempre dijo, ahí lo dijo en alguna entrevista también, es que él siempre fue Rastafari, ¿no? Prácticamente. es que supongo que cuando ya se adoptó totalmente pues no sé si llamarlo filosofía o la manera de vida o la religión Rastafari o lo que sea, lo que signifique ser Rastafari. Porque no lo soy, ¿no? Ajá, Ah, exactamente. yo hasta donde sé, pues prácticamente es una religión, No, 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 lo ¿no? que digo es que tal vez cuando ya se declaró totalmente Rastafari se dio cuenta que siempre lo había sido, probablemente, Sí, que su ¿no? modo de pensamiento. Que, Bueno, que su modo de sí, pensamiento iba por sin ahí. irnos tan lejos, pues más bien esa era como la idea, ¿no? Que tenías, que siempre tuvo, aparte con las bandas que formó, no era Bob Marley y los demás, Ah, sino sí, era siempre. todos somos un grupo Sí, sí. y todos trabajamos lo mismo, ¿no? Y hacemos música igual, o sea, todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Más Sí. bien eso de que Bob Marley se volviera la estrella viene un poco también con Island Record, ¿no? Island Record, Ah, que es cuando lo ponen en la primera portada de ese disco que está buenísimo además, el de Catch a Fire, ¿no? sí. Que es un discazo. El primer disco que salió aparte era un LP hermoso, güey, ese pinche LP. Porque ese era como un encendedor Zippo, ¿no? Lo abrías y estaba el LP adentro, ¿no? Sí.
y tenía toda la forma de un cipo, ¿no? Y fíjate que eso ya forma parte digamos, de un segundo periodo de artístico. Yo como que, o sea, logré localizar como 3 periodos, ¿no? En Bob Marley. Y en el primero, es que ese disco que estás diciendo lo vi yo también en un documental. Está hermosa la presentación del disco, está súper chida. Pero, y fíjate, déjame, bueno, para regresar un poco y ya después avanzar a su periodo un poco de más madurez artística. Pues no sé si de más madurez artística. No, bueno, cronológicamente, avanzando cronológicamente, simplemente, ¿no? Pero ¿sabes qué hacían primero? Este cuate con Bob Marley, con sus 2 amigos, había un güey que tenía un movimiento en Jamaica que se llama Sound System, en el cual les grababan música a ciertos artistas, pero no les pagaban nada. Y entonces el cuate se movía. O sea, imaginemos el contexto, ¿no? O sea, no era Hollywood, no era un estudio chingón acá con todas las posibilidades. Era un güey que podía grabar a músicos y que se iba con su camioneta, la atascaba de bocinas y entonces ponían esa música. En la calle, así directamente. Y así empezaron realmente grabando música para él, pero pues no ganaban absolutamente nada. Claro. Sí, de hecho, Marley iba y grababa más bien las partes cantadas, ¿no? Algunos riffs, algunos como loops prácticamente. Porque digamos que la corriente del sound system es una corriente prácticamente como aparte, que tiene que ver todo con el reggae, pero que además pues más bien actualmente, por ejemplo en Latinoamérica es muy escuchada, ¿no? El sound system no es como una onda de así como dejar de lado, ¿no? Sí. Digo yo, y actualmente pues más bien es como también uno de los grandes parteaguas que hace Bob Marley, ¿no? Sí, ¿no? Eso es como un parteaguas de que mucha gente conoce el sound system, por ejemplo, en Latinoamérica, gracias a Bob Marley, ¿no? Porque todo el mundo empieza a escuchar reggae. Sí. Y obviamente hay que oír a Bob Marley y de ahí se empiezan a meter en toda esa cultura del sound system. Siempre, ¿no? Sonó un poco así, ¿no? Y ¿sabes qué? Que, o sea, en sus inicios estuvo bastante influenciado por ejemplo, las corrientes que llegaban de la radio del sur de Estados Unidos. ¿Qué venía de eso? Por ejemplo, como Ray Charles, como The Drifters, cosas así, Drifters, no sé, ni siquiera conozco la banda. Diga, ¿no? Pero llegaba a eso, o sea, ahí está, hay una influencia que viene de eso. De hecho, por ejemplo, hay unos así como que han hecho documentales acerca de Bob Marley que hacen notar bastante, por ejemplo, algo que tiene que ver con la rebeldía, ¿no? Que es el acento de los tiempos 2 y 4, ¿no? Que toda la música que está asociada con ese acento, pues tiene que ver un poco, por lo menos en su nacimiento, tal vez ahora ya no tanto, pero por lo menos en su nacimiento, estaba muy ligado el acentuar al revés que lo clásico. Claro, con un poco de rebeldía, ¿no? Sí, actualmente ya prácticamente es cualquiera. No, es como una convención, ¿no? Para eso. Para el rock. Es que se retoma desde el jazz, incluso desde el blues a veces, sí. ¿no? Sí. Entonces, ya nos están acompañando de nuevo los perros. Recordemos que estamos en La Granja Producciones. Estamos saludando desde Gallo Productions. Nos acompaña como siempre Sadoma en los controles. ¿Qué onda, Sadomín? Sí. Y bueno, pues esa fue una de las primeras influencias de Bob Marley. A eso sonaba un poco su música. Y te digo que salían en sus primeros discos así como con trajecito, nada más los 3. O sea, sí, de hecho, no se veía rasta. Sí, de hecho ahí están las grabaciones, ¿no? Sí, están, todo eso. Claro. Son creo que 3 volúmenes que incluso los encuentras en Spotify porque... Pues obviamente después de muerto a sacarle aquí como mina de oro, ¿no? A Bob Marley, porque discos de Bob Marley se producen incluso hasta el 2020, ¿no? No, cabrón. Entonces pues siempre es sacarle varo, ¿no? Estás calientito. Yo siempre. Te ves muy rojito, ¿qué te pasó? Sí, pues me requemé acá, bonito. Sí, no sé si se note, pero hasta deberías mostrarlo. Mira, te muestra la diferencia entre tus 2 brazos. Ahora ando en el solano bicolor hoy. Sí. ¿No? Sí. Cuestiones de primavera, ¿no? Sí. Empieza a pegar más el sol. Sí. Y ya hasta se me fue lo que te iba a decir, pero... Bueno, no sé, en fin. Sí, bueno, andábamos con la cuestión de Bob Marley y de sus influencias, ¿no? Sí, te iba a decir algo bien concreto que se me fue. Al rato lo recordaré seguramente. Pues posiblemente, esperemos. O si no, pues ya ni pedo, no es una tesis, ¿no? Sí.
Sí, bueno, al final esa onda de las influencias, yo sí te iba a decir que Ok, igual, pues no estoy como tan de acuerdo que solo sea eso, ¿no? Su gran No, influencia. es Porque una siempre parte, es una parte. se quieren montar en eso, ¿no? Ya Así. recordé. Ahorita te digo. No, mejor de una vez para Que estabas diciendo que le sacaban dinero hasta después de muerto. Yo te iba a decir hasta antes de muerto, cabrón. Me gustaría, o sea, por ejemplo, menciona a uno de los músicos que tocaba con él, el guitarrista que tocaba con él al final, que era un chingonzazo. Que cuando ya estaba en sus últimos días, ya agonizante, porque ya sabía que tenía cáncer y se iba a morir, no mames, la gente iba a pedirle dinero, cabrón. Y él se iba deprimiendo más y más, o sea, de ver lo que... Pues no sé, o sea, no sé cómo, ni siquiera sé cómo decirlo, pero el hecho de que la gente nada más fuera a verlo y como, oye, pues móchate, ¿no? Cuando además Bob Marley siempre fue súper desprendido de todo el dinero que ganó, lo que hacía era prácticamente regalarlo. Ves que compraba, por ejemplo, balones de fútbol, 24 balones de fútbol, 24 espinilleras, 24 uniformes de fútbol, y los regalaba a quien anduviera por ahí. Tenía un montón de amigos viviendo en su casa cuando ya tenía un montón de éxito y cosas así. Sí, claro. O sea, Sí, de hecho, como para que él su nunca casa... fue importante el dinero en realidad. Sí, realmente, porque acaba comprando esa casa que de hecho estaba como en el barrio burgués, ¿no? Junto a la casa del primer ministro, Sí. cabrón. Sí, de Jamaica, sí, ¿no? Compra esa casa y aparte ahí empieza pues a meter, prácticamente se vuelve como una congregación rasta, ¿no? Sí, ¿No? Todo el mundo llegaba ahí y ahí pues podían estar, ¿no? Podían quedarse, podían irse, podían hacer lo que quisieran, ¿no? Sí, no, además narran que fue la primera persona, digamos, de raza negra que se compró un BMW. Pero aparte, Es o sea, verdad. eso, o sea, más allá de que sea un hecho así de que, ok, te compras un BMW, lo que sucedió con eso es que los demás dijeron, si él puede, pues entonces yo también puedo. Entonces fue un acto que ayudó a empoderar a todos sus hermanos, como él los llamaba, ¿no? Para él eran hermanos todos, o sea, no sé, hay un tipo de Claro, pensamiento sí. ahí Pero bueno, hablando de eso de BMW, a BMW no le gustó que Bob Marley comprara un Sí, BMW, porque dijo que como que le afectaba a la marca, le quitaba ¿no? categoría a su marca, o no sé qué chingados habría dicho el pendejete. Pero, Sí, o sea, pues, ¿o no? que no O era sea, bueno para su marca, ¿no? Que sí. un negro prácticamente, ¿no? Y Rastafari. Y Rastafari, porque aparte. Comprara, ¿no? Claro, Un porque BMW, aparte dentro, o sea, aparte de ser jamaiquino y ser negro, ser rasta, ¿no? Ya era como, tienes las tres atenuantes, que te hacen una mala persona, no, bueno. peligrosa, así como lo pensaban esos güeyes. No, más bien ¿no? una persona peligrosa, diría Peligrosa, yo, pues nada más, peligrosa. ¿no? Porque es todo salirse de las convenciones, ¿no? Sí, En cabrón. las que se vivía ahí, dentro de todo ese racismo, dentro de toda esa cultura además, ¿no? Porque pues, no sé, lo rasta además nace prácticamente con el principio del siglo XX, ¿no? Eso es lo que me decías hace un rato, yo no tenía mucha idea. De hecho, hace un rato me dijiste cosas interesantes acerca de eso y por ejemplo, que está ligado un poco con la onda cristiana. Sí, es ¿No? como esa onda sincrética, ¿no? Sí, El sí, movimiento rasta. Yo diría que es una religión, prácticamente, ¿no? Ujú. Porque pues yo al final no hago mucha diferencia entre religión o culto. Porque se me hacen muy parecidos. Yo ni siquiera me podría poner a definir eso porque no, o sea, es algo que no entiendo bien, o sea, no sé cuál es la diferencia, o sea, no sé cuál sea, no sé qué es lo que necesitas para decir ya esto es una religión o esto es un culto o esto es simplemente una chaqueta mental. O sea, pues, para mí más de 1 millón de seguidores en el mundo ya te hace religión, ¿no? Y eso el Rasta lo tiene. Bueno, de hecho hay un Rastafari, número delimitado, ¿no? Donde te dicen si tienes tantos seguidores, entonces ya te puedes registrar ante no sé quién, no sé ante quién. el notario. Sí, cabrón, porque pensándolo bien, o sea, pues ya hay alguien que al final dice, ok, si eres una religión reconocida y no tiene ningún sentido, o sea, perdón, pero Sí. eso no tiene ningún sentido. Sí, no hay sentido, porque alguien te va a decir que si es una religión o no, además, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, pero fuera de eso, digamos que así apegado a la onda rasta, ¿no? Ya se me olvidó en qué andábamos.
Sí, sí, sí. Es que le pedimos favor a Ganja, ¿no? Que nos Sí. acompañara hoy. Entonces vamos a andar un poco más, Lentos, digamos. dispersos. Lentos ¿no? y dispersos de lo Vamos a andar normal. dispersos. Y bueno, ya si quieren saber un poco más de toda esa onda del Rasta, pues ahí se puede investigar, hasta en Wikipedia aparece, entonces pues ya. Sí, es interesante. Hay mucha información ahí y además para hablar de eso ya hay que ser medio historiador. O sea que... Sí, habría que conocer, habría que estar conectado, ¿no? Con un poco con esa cultura. Sí, con esa cultura que además tomaba, por ejemplo, el cannabis como algo importante realmente, ¿no? Bueno, no sé si exactamente era algo importante como dentro de los ritos, o no sé si había ritos o dentro de la religión, pero para él, por ejemplo, Sí, bueno, no era una cosa, o sea, en unas entrevistas para él no es una cosa así como de, ármate un porro y préndelo, sino que él decía que por medio de la marihuana, se iba a unir a todas las personas del mundo, o sea... sí, sí, no solo eso, más ¿No? bien O sea, de entrada no sé. era como un catalizador para conectarte con Ja, ¿no? Que es el dios, Sí. ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Ja? Sí. Ok. Bueno, Jehová también, porque es el mismo, ¿no? Es lo que Recordemos pasa, ahí sí, es lo que que pasa. como es una cuestión sincrética, al final tienen muchos, así como, digamos, temas, ¿no? Iguales a la religión pues, judía y cristiana, ¿no? Sí. De hecho, ellos hablan de la diáspora africana, ¿no? Recordemos que no solo los judíos estudiaron diáspora, ¿no? Sino los africanos también andan por todo el mundo. Entonces era como ese volver a tu tierra, ¿no? Wow. Esa era la diáspora africana, ¿no? Hay que regresar a África, prácticamente. Ok. Es como parte, ¿no? Sí, de sí. esa Sí, es importante, o sea, religión y es importante cultura. mencionar eso, porque pues eso es lo que mueve la creación al final de sus canciones, o sea, pues, Claro, pues sí. es a partir de eso, de donde sale su música, ¿no? Sí, sí, al final Entonces, muchas de sus letras o sea, hasta se podrían catalogar tipo roots reggae, ¿no? Que es esa onda de que el root reggae está más pegado más bien a hablar sobre la religión rasta, ¿no? sí. Sobre el Rastafari, ¿no? Sí, no, y en general, o sea, su música siempre es así como de muchas letras, o sea, varias, ¿no? Que estuve buscando como las traducciones, subtítulos. ¿Qué estoy diciendo? Ayúdame, por favor. Las canciones subtituladas, ¿no? No. O sea, me refiero a que busqué traducciones y en muchas, o sea, es como no tengas miedo, como todo va a estar muy bien, como lo más importante es el amor, cosas Sí, así, muchos ¿no? hablan en ese aspecto. Hay unas que hasta hablan, ¿no? De llegar al dios Ja, ¿no? Sí, sí, Y sí, todo sí. eso del león de Judá y etcétera. También lo meten en varias rolas, ¿no? Que es Sí. así como esa parte muy Rastafari, ¿no? Sí, sí, hay algunas que dicen así como cosas como no te abandones nunca, o sea, no sé, como en ese sentido, ¿no? Que es bastante compatible con eso que hemos estado hablando, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, y también ya tiene ese otro lado que es como el de canción muy de protesta que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Ujú. Que existe Y en su repertorio, ¿no? eso está cagado porque en alguna vez lo llegaron a llamar capitalista y no sé qué, porque además, o sea, hubo un periodo ya donde tenía más éxito, donde entiendo que ya ni siquiera se quiso meter, o sea, no, prefería no meterse con temas políticos. Claro, pero Porque sin embargo ahí estuvo cuando se hizo el concierto de Smile, ¿no? que salió herido. Sí, bueno, eso fue lo Antes. intentaron asesinar unos días antes. Unos días ¿no? antes. Y de ese suceso estaba hablando, por ejemplo. O sea, lo intentaron asesinar porque le andaban diciendo que era capitalista y no sé qué. Y se metieron a su casa y le metieron unos tiros directamente. Sí, bueno, eso yo hasta donde sé no se sabe bien, ¿no? Bueno, según... O sea, él nunca habló según de cómo había estado, si había sido alguna mafia o si de plano había sido hasta de parte del Estado, ¿no? Que lo habían mandado a balacear, a intentar asesinar. Pero además, después lo ¿no? obligaron a participar en este concierto que fue en Kingston en el año 78. Y él pues estaba herido porque él, pues había pasado Sí, eso. tenía 2 días. Sí, no, y según un documental que vi, le habían metido unos tiros, así que salió ahí todo herido y no se Sí. le nota en el concierto, o sea, porque además, o sea, supongo que, o sea, él lo dice realmente, más bien, que
participó en ese concierto pues más bien por sus hermanos, ¿no? O sea, no era como que estuviera muy contento de participar ahí, pero sabía que participando ahí iba a lograr que se calmaran un poco las cosas que estaban medio calientes en ese momento. Y por eso lo hizo, y además lo logró, ¿no? O sea, Sí, donde él claro. se paraba... Pues sí, era un momento político tenso, ¿no? Sí, En Jamaica. Sí. Entonces, más bien... Era una época electoral, de hecho. Sí, a lo mejor lo invitan... Creo. Sí, de hecho sí, era cerca de las elecciones, ¿no? En Jamaica. Pero pues no nos vamos a meter mucho en eso porque no tenemos idea ni de los partidos políticos en Jamaica, ¿no? Ni sí, qué no, estaba quién pasando sabe. ahí. O sea, siento que es un universo Pero el chiste es que paralelo. estaba la tensión, ¿no? Sí, había Así, una tensión y lo obligan a participar en el concierto y sale bueno, herido. yo no sé hasta dónde lo obligan a participar, pero tampoco él dijo que lo obligaran, ¿no? Pues en le ningún pidieron, momento, según ¿no? yo, le pidieron que participara y él dice que sí, no tanto por gusto. Por eso digo, lo obligan, ¿no? Porque no es como que él hubiera dicho, ay, sí, voy a participar con ustedes, pero sabía que el efecto que iba a causar su participación en el concierto iba a calmar un poco las cosas. Y así que como él siempre hacía cosas a beneficio de sus hermanos, pues ya, ¿no? Sí, de hecho sí las calma, ¿no? Había que hacerlo, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí, de hecho las calma, ¿no? Sí. Tuvo gran participación en ese sentido, ¿no? Sí, con ese concierto que da. Sí, es interesante, pues es uno de los sucesos más icónicos, ¿no? Sí, de hecho hasta hay un video, ¿no? Donde le junta las manos a los candidatos de los dos partidos políticos. Lo vi. Sí, ahí en el concierto, ¿no? Les junta las manos mientras él sigue cantando, ¿no? Sí. Es como que todo está chido, ¿no? Vamos a irnos por esa legalidad. Qué buena voz, ¿eh? ¿no? Qué buena voz tenía. O sea, hay gente que decía que no tenía técnica y que no tenía el gran talento. Y cada que dicen eso, o sea, yo digo, pues, ¿qué? O sea, ¿qué tiene en la cabeza? O sea, porque yo cuando es lo que escucho, están oyendo, o sea, ¿no? Más bien. Canta muy bien, ¿no? En realidad, o sea, a mí me gusta mucho el acento ese medio, muy poco, así como que se va como a lo rasposo y eso, pero pues tiene una muy buena voz para mí, o sea, me gusta. Sí, de entrada es como bastante única, ¿no? Entonces sí, siempre te llama, ¿no? Sí, esa sí. voz, ¿no? Y bueno, y podríamos ir al momento en el que pisa Europa, ¿no? Que llega en 1971, hace su primer viaje a Europa. Y el primer viaje que hace estuvo un año y después regresa a Jamaica porque lo que hacía era como dar conciertos en bares pequeños y cosas así. O sea, como que en realidad no estaba teniendo una gran exposición. Pero ¿sabes qué le hicieron? Los güeyes que lo llevaban y que lo organizaban los conciertos, un día se van y lo dejan varado. Dejan varado en Inglaterra, cabrón. Y entonces, sin tener ahí pues ningún contacto y eso es un suceso de suerte. Bien cabrón, porque recuerda el nombre de un tal Chris Blackwell, que después lo ayuda a hacer un montón de cosas, que después lo conecta con otras, pues no sé, lo conecta con gente con la que puede dar a conocer mucho más su música. Sí, claro. Bueno, al final son puentes, ¿no? Que pasan, más bien. Pero es de suerte, en el arte, él, ¿no? él dice que, o sea, no recordaba el nombre, que decía, hay un güey por ahí que me puede ayudar. Sí, que me dijo que no había pedo. Pero no había pensado en eso, no habría pensado en eso si no lo hubieran dejado varado. Entonces, ese suceso tal pues, vez está chido. Mejor, sí, no se hubiera acordado, ¿no? Sí, y por ahí es donde conoce a este bajista importante, que ya es el que toca con él casi hasta el final, ¿no? Que es el Aston Family Man, ¿no? Ajá, sí, el Family Man, ¿no? Family Man, que toca... Bennett, ¿no? ¡Wow! ¡Qué vocesota! Hay unas entrevistas de ese cuate. Y... sí, bueno, él sigue haciendo música actualmente. Sí, wow. Sigue vivo y aparte... pues sigue teniendo a los Wailers, ¿no? The Wailers siguen siendo una banda que existe. Mira, no lo sabía. Sí, el último disco que sacaron, no sé, fue creo que del 2020 incluso. Hay un disquito de él con The Wailers. Escucharlos, ¿no? La verdad no tenía idea. Sí, también él pues ya anda en una onda más dub también, ¿no? Dub, como sea que se diga. No sé. Dub. Ahí ustedes investiguen, les escribe D-U-B. Sí, y este bajista lo enriqueció bastante, de hecho, como músico. O sea, él dice que le enseñaba muchos acordes y esas cosas. O sea, le daba como las herramientas, porque... de hecho, Bob, o sea, cuando Bob
escuchó a este bajista como que dijo, uy, tú eres el indicado, ¿no? Sí, pues cómo no, las líneas de bajo que hace. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre antes de él y lo que pasa después, cuando escuchas en los discos. Para mí, madre. ese cabrón acaba definiendo cuál es el sonido del bajo del reggae, la verdad. Ay, para mí, no sé. Qué cosas tan arriesgadas dices, ¿eh? En comentarios nos dirán, me dirán a mí personalmente que estoy bien güey, ¿no? Y que no es él. El Instituto de Estudios del Reggae ya nos vendrá a regañar, ¿no? El IR, ¿no? IER, ¿no? Instituto de Estudios del Reggae. El IR, no, existe, búsquenlo. Claro, existe. Ahí se los pueden afiliar. Sí, no, el asunto es que, pero ese bajista, pero también el guitarrista, que la verdad es que no recuerdo cómo se llama, pero en algunas entrevistas el mismo guitarrista dice, o no sé si lo dirá muy desde el ego, o no sé, pero en una entrevista dice, yo era el que hacía funcionar todo. Bueno, yo era el que hacía, o sea, el que ponía las cosas que, como la amalgama de todos los otros elementos que ya le terminaban de dar personalidad al reggae. Bueno, sí, se oye. Eso es lo que dice el guitarrista. Perdón. Eso es lo que dice el guitarrista, no yo. Un poco de golpeteo en el micrófono para que se oiga bien. Para que se vea que está en vivo esto, ¿no? Sí. Y pues prácticamente entre ellos se empieza a rodear de músicos de primer nivel, ¿no? Que sí hay como cierto ego, ¿no? Es como la grabación pasada del episodio pasado, que yo estaba aquí con mucho espacio junto, era para que yo me sentara, ¿no? Y que cupiera mi ego junto, ¿no? Sí, pueden ir a verlo. Como yo ya tengo deconstruido mi ego y todo eso, pues ya no necesito la gran cosa, pero Sergio sí necesita un poco más siempre. Sí, porque tiene que estar aquí junto. Ahorita creo que ya no le dejamos tanto espacio ahí. Para quien nos escucha en el Spotify, pásese en este momento al YouTube, episodio 5, acerca de Bob Marley, y se dará cuenta que Sergio deconstruyó su ego en una semana. Rápidamente. Básicamente y rápidamente. Mandaste la chingada del ego. Sí, bueno, ¿para qué lo quiero, no? Si nada me estorba. No, nada más es una máscara, ¿eh? Nada más es una máscara eso. No sirve de mucho en realidad. Pero bueno, pues ahí está el asunto. El asunto es ese, ¿no? Que cambia el sonido con estos dos, con el bajista chingón y el guitarrista de gran ego. Del cual no recuerdo su nombre. No recuerdo pues sí, claro, todo el mundo se acuerda más del bajista por esas líneas de bajo, cabrón. Sí están muy perras, ¿verdad? Sí están muy disfrutables. Y hace unas cosas así que wow. Y además es como estos bajistas, o sea que no se siente como solista, ¿no? O sea, puedes hacer líneas bien chingonas sin ser el solista y proporcionando lo que tiene que hacer el bajo, que es como soportar nada más, ¿no? Pues no sé si solo sea soportar, porque de repente, por ejemplo, hasta copiaba líneas de la voz de Marley y las repetía, ¿no? Sí. Después de que pasaba el texto, repetía la misma línea. Que eso a mí en particular se me hizo muy interesante de esa manera de tocar, porque prácticamente es como ese tipo pregunta-respuesta que existe pues en toda la música que nos heredaron, ¿no? Las culturas africanas, justo te iba a decir, cabrón. Ok. Yo te iba a decir, ya pareces canon. No, pero más bien pienso en las culturas africanas. Otro sonido de puerco. Es que es la edad. Perdón, pero ya mis sonidos de puerco se van a repetir frecuentemente. Disculpen, es que pues ya... Hay que recordar que tenemos nuestra granja. Ya voy aquí, para los 36 años, cabrón. Ya no me da para respirar. Aunque normal, parezca de 24, ya voy para 36, ¿eh? Es que muchos no se dan cuenta. Aparte es la edad en la que murió Bob Marley. Hay que tener cuidado, José Luis. El siguiente año. Sí, a los 36 años de un cáncer, ¿no? Sí. No manches. Bueno, se nos fue un grande, ¿no? Ahí la verdad, porque ahí transformó la música de una manera maravillosa. Sí, cabrón. No, y ahí repito lo que dije la semana pasada, de que cuando dije con Revueltas, ¿qué hubiera pasado si hubiera compuesto hasta una edad ya muy avanzada? Pues igual con Marley, quién sabe qué, no sé, o sea, murió a una edad muy, muy, muy temprana, más que Revueltas, ¿no? 5 años antes. ¿Qué hubiera pasado con Marley si hubiera vivido más? Pues sabe, no lo sé. No lo sé, igual, pues no le hizo falta en ese sentido, ¿no? Con todo lo que legó artísticamente y musicalmente, y como ejemplo de vida incluso, diría yo, pues no le hizo falta vivir más. Sí. Después hay un momento importante bueno, regresa a Jamaica
Y después empiezan a producir unas cosas después ahí en Jamaica y así, pero a lo que voy es que después hubo un concierto en 1975 que fue en el Teatro Liceo pues de Inglaterra, no sé exactamente en dónde, pero en Inglaterra, donde es épico ese concierto. Cuentan que se desbordaba el teatro y cuentan que gente afuera intentaba trepar para poder entrar. Parecía concierto del Tri, ¿no? Parecía concierto de sonidero, cabrón. Parecía concierto de lo que sea muy masivo y te quieras meter a huevo, ¿no? Pero ese concierto es pues bastante icónico porque es donde en realidad muchos marcan como que ahí empieza su aceptación ya total. Como que fue donde ya ahí hubo como, no sé, siento que como un afincamiento, ¿no? Como figura musical en el mundo entero. Porque además, por ejemplo, cuando pasaban su música en Estados Unidos no les gustaba porque les parecía que era un poco contraria a lo que ya tenían antes, o sea, un poco antes, que era como, supongo que era onda como del rock y eso. Entonces el reggae era un poco contrario a eso y de hecho en Estados Unidos le costó un montón de trabajo lograr aceptación. La tenía en Jamaica y la tenía en Inglaterra y ese era su mercado. Así que le costó un montón de trabajo hasta que después poco a poco lo empezaron a aceptar también en Estados Unidos, ¿no? Al final lo iban a aceptar, ¿no? Porque al final el reggae acaba siendo también una como amalgama artística entre lo que seguía del rock, ¿no? Sí. Había... Pues de hecho, precisamente en esos primeros discos de Bob Marley, pues hasta hay ska, ¿no? Que era de los 50, ese ska cincuentero. Y hay un ritmo que se llama lento. Así se llama, lento, que son como los... Es como la cocina, o sea, la música, cuando llega a definirse un género, es como cocinar, ¿no? O sea, tomas un poco de acá, lo combinas, lo cocinas, lo ensayas y sale algo nuevo, ¿no? Normalmente. Claro, sí. Entonces, le pones, ¿no? Sí. Le vas poniendo un poco de acá, de pimienta, un poco de acá, exactamente, un poco ¿no? de sal. Sí, que al final siempre, o sea, donde llega la música afro, sale algo cabrón. Sí, claro, bueno, sí, es como la gran amalgama a nivel mundial. A nivel mundial. Afro, pero yo siento sí. que en especial, por ejemplo, en Latinoamérica está muy, muy cabrón lo que sale si unes la música europea y lo que había aquí, o sea, sale, o sea, tienes música, tienes un bolero, tienes un tango, tienes así todos esos N cantidad de géneros que hay en Latinoamérica. Sí, un reggae también. Que ¿no? requieren de la unión de la música, de lo afro con lo europeo, ¿no? Y que sale algo bien chingón, ¿no? Que es todo lo que tenemos por acá. Y así pues. Y así pasa. Sí, y así pasa cuando mezclas. Y así pasa cuando mezclas cosas. O sea, así nació el reggae. Salió estábamos en lo del ritmo que se llama lento y de algo que se llama calipso también y de algo que se llama merengue también. Y me he dado cuenta que hay un montón de merengues, ¿eh? Cuando escuchan, piensen en el merengue y después empiecen a buscar el merengue de Venezuela, el merengue de, ¿no? Y, sí, entonces, y empieza a cambiar, merengues, ¿no? Y empieza a cambiar la configuración rítmica. Es interesantísimo acercarse a eso. Sí, es interesante. No sé de qué merengue se haya agarrado del reggae. No, pues merengue jamaiquino, supongo, no sé. Algo no así, sé. ha de haber Sí, sido. sí. Pero sí, lo que es una realidad es que es una conjunción de muchas vertientes culturales. Sí, más bien, el reggae en ¿no? su concepción original ya es una mezcla así de un montón de cosas, es lo que entiendo, ¿no? Que toma ahí de varias cosas. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo con eso. Pero también se nos está olvidando mencionar eso del rocksteady, ¿no? Uh-huh. Que también es parte del reggae, ¿no? Que es precisamente como ese ska lento. Ahí está la pimienta. A mí se me hizo curioso porque se me hizo una manera de hacer como cumbia rebajada, ¿no? En esa época, ¿no? Porque ¿sí? Lo que había era ska, ¿no? Que era más rapidito y decidieron empezarlo a hacer más lento y también es parte de ese ritmo del reggae, de esos contratiempos que usan, ¿no? Siempre el acento al 2 y al 4. Sí, el lento, reggae pero viene de ahí, ¿no? De bajarle el tiempo al ska. Ya lo estoy oyendo. Ya lo estoy sintiendo, ya lo estoy viviendo, ¿no? Prendan uno. Un gallito por ahí, por favor. No estaría nada mal para hablar en este episodio. Sí, definitivamente habría que hacerlo, ¿no? Así es.
Bueno, pues hay que armarlo entonces. Y pues ya, pues interesante, ¿no? Toda esta onda de que pudimos encontrar, porque, o sea, me parece, o sea, que es un poco complicado hablar para mí, por ejemplo, ya hablando nada más desde mí, sí, se me hace un poco complicado, o sea, como decir cosas acerca de este tipo de música, porque sí se me hace lejano, o sea, a pesar de que estamos muy cerca de ahí geográficamente. Hecho, pues sí es algo totalmente distinto a nuestra de hecho no hay que olvidarse, ¿no? Que como viene haciéndose nos costumbre en este podcast hablar sobre todo de músicos latinoamericanos. Al final Bob Marley también es uno de esos músicos latinoamericanos, ¿no? Por eso digo que es la dificultad ahí, de que a pesar de ser alguien tan cercano geográficamente, al mismo tiempo es alguien lejano en la concepción filosófica y la cosmogonía, ¿no? Pues sí, o sea, qué fino me saliste, José Luis. Pues sí, en cómo piensas el mundo y todo eso, o sea, es muy lejano en realidad, así que por eso no me atrevo a decir tantas cosas acá de la cultura rastafari y todo eso, porque no tengo elementos, ¿no? Sí, pues habría que vivirla. Habría que vivirla, o sea, siento que puedes decir ciertas cosas y eso, relevantes, pero el fondo es complicado de entenderlo, ¿no? Sí, al final es una forma de vida y pues no es muy usual aquí, ¿no? Así que bueno, sin meternos en eso, porque ya, bueno, el que se quiera enterar más, pues métase, porque sí es muy interesante en realidad, sí es algo que podrías estar investigando ahí días y días, ¿no? Sí, o al menos se van a divertir mucho, ¿no? Con el uso de la ganja también. Úsenlo. ¿No? Ahora que además ya va a ser legal, o sea, ya no va a haber ninguna diferencia entre echarte una chelita y echarte un toquecito. Un toquecito. Un gallito de ganja. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, pues ya en este punto me gustaría preguntarte ¿qué podrías recomendar? O, bueno, no sé, o sea, cosas que podrías recomendar, cosas que te gustan de Bob Marley. ¿Qué podrías aportarnos? Sí, no sé. Bueno, es complicado en ese sentido, ¿no? Sí. Porque, bueno, de entrada yo recomendaría esos... Yo recomendaría. Perdón. No hay problema. No hay problema, José Luis. Síguele pegando al micrófono en la base. Ya sabes que casi no se escucha. No. Además con estos micros se escucha todo. Bueno, sí, porque además andamos aquí en el pleno estreno de micrófonos. Pleno estreno. Ya por fin pudimos hacernos de unos micrófonos decentes que pudieran ayudarnos para que disfruten más al escuchar estos podcasts. Sí, bueno, que por cierto, producción nos obligó un poco ahí, Sadoma, el hombre que solo quiere ver el mundo arder. Sadoma. Nos obligó un poco a hacernos de unos micrófonos decentes. Me tiene comiendo arroz desde hace 15 días. Pero ¿qué tal? Ya los micros ya están. Pero los micros ya están. Y pues sí, así que estamos celebrando un poco el hecho de ya tener unos micros que nos van a acompañar a lo largo. Y a lo largo de este podcast, que quiero decir que de hecho a partir del viernes pasado de este jueves en el que están viendo este podcast, todos nuestros episodios ya están disponibles en Spotify. Es verdad. Así que ahora sí se puede aplicar que mientras vayan a correr, mientras esperan en el pinche tráfico, mientras espían a su pareja con su amante, mientras esperan en la fila de las tortillas, pueden ahora sí escucharnos a través de Spotify. Ahí está. Menos datos, al menos, ¿no? Sí, menos datos. Y es más práctico. En realidad, este formato funciona más si andas haciendo otra cosa y lo vas escuchando, ¿no? Y el que nos quiera ver en YouTube, pues también. Sí, ahí andamos. Quien tenga tiempo, pues ahí estamos también en YouTube. Así que nos pueden encontrar en distintos sitios. En varios, sí. De hecho, no solo en Spotify, ¿no? Sino ya en varios... En Google Podcast y en varias plataformas. O sea, sí, no me las sé. Son como 6 plataformas. En su plataforma de streaming, bueno, de podcast. En su plataforma de streaming de podcast favorita. Ahí mero nos encuentran ya también. Y regresando al tema. ¿Cuáles son tus rolitas preferidas? Bueno, yo sí iba a decir, ¿no? Sí, ya, por ejemplo, como 6 minutos de decir cualquier de comercial, ¿no? Sí, ya parecemos infomercial de las 12, José Luis. Suscríbanse, por favor, aprovechando. Eso sí, eso.
suscríbete. ¿Qué esperas? No, sí, ya. Vamos a poner las grabaciones al revés, como Gloria Trevi, ¿no? Ándale, no. No, lo vamos a meter durante toda la grabación, ¿no? Abajo. Suscríbete. Bueno, ya, basta. Bueno, no solo te suscribas, sino también pícale a la campanita si estás en eso YouTube. es importante. Hay una campanita ahí de que dice suscríbete. Sí, comenta lo que quieras. Si andamos muy ridículos, también nos puedes decir, ¿no? No tenemos problema en eso. Pero en teoría no podríamos vernos muy ridículos porque pues no es una tesis, ¿no? Obviamente. Si estuviéramos diciendo aquí, no, vamos a dar las clases de historia de la música, ustedes van a venir aquí a aprender. No es cierto, o sea... No, vienen aquí a divertirse, sí, no vienen a aprender nada en realidad. Sí, vienen a pasarse un buen rato, sí, ¿no? Al menos. Sí, exactamente. O a estar haciendo otra cosa y llenar de ruido, ¿no? También. Preparar su huevito con katsun, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, ya, ahora sí, por favor. Ya vamos, regresemos al tema, por favor, Sergio. A nuestro tema, que es... Yo recomendaría primero... Esos 3 discos que salieron, no sé si post-mortem, pero son los de los Wily Wailers, ¿no? Esos 3 discos que es una compilación de todo lo que era Bob Marley antes de ser Bob Marley, con su banda, los Wily Wailers. Esos están chidísimos porque pues, ahí hasta trae covers de los Beatles, por ejemplo. ¿Ah, en serio? Sí. Okay. Sí, ahí vienen hasta unos covers a su manera, ¿no? Es antes de volverse reggae realmente, ¿no? De empezar a... Eso. O sea, como una cuestión histórica. Como esa su primera etapa, ¿no? Digamos. Sí, es como esa etapa donde todavía no es ese reggae, ¿no? Donde todavía hasta hay rolas de ska, sí. Así más pegadas a lo de los 50, ¿no? Sí. Entonces, esos para mí estaban muy chidos oírlos como dato histórico, ¿no? Así me gusta escucharlos. Y de ahí, la verdad, por ejemplo, de discos a mí que me gusten, sí, son sobre todo más de los primeros años, ¿no? Sí, el Catch a Fire, es que ya estábamos platicando. Eso lo iba a recomendar también. Que está de lujo la portada, pues es un discazo y aparte muy ecléctico, porque precisamente trae toda esa onda donde viene esa música de protesta, ¿no? De donde... Dice que como negro, pues más bien sí hay que buscar, hay que luchar además, ¿no? No solo invita a pasársela bien en el gueto, ¿no? Sino más bien pelear por tus derechos. Incluso hay rolas así, ¿no? Sí, siempre invita un poco a eso, ¿no? Entonces, o sea, ya pues es su filosofía, ¿no? Siempre invita un poco a eso. Sí, es parte de, ¿no? O sea, ahí está. Entonces, no sé, esos 2 discos, que el Catch a Fire, de hecho, pues digamos que es el primero siendo Bob Marley and the Wailers, ¿no? Que tiene hasta una historia curiosa ese disco, porque precisamente sacan esa portada súper chidísima del disco y después precisamente los de Island Records prácticamente le dicen a Bob Marley, vamos a poner una foto tuya así con toda esa onda ya Rastafari, fumando un toque, que es la portada actual de ese disco. ¿no? Y te vamos a promocionar más a ti como Bob Marley and the Wailers, ¿no? Con este concepto, ¿no? De tú eres rasta, ¿no? Esto es reggae. Entonces, digamos que en ese sentido, ahí hacen, ¿no? Esa combinación un poco pues, de marketing, ¿no? Con Bob Marley siendo Bob Marley. Entonces, yo recomendaría esos discos, más bien. Esa recopilación de 3 discos y Catch a Fire. Que están en YouTube, o sea, están súper accesibles. Ni siquiera hay que tener Spotify Premium ni nada para escuchar todo eso, ¿no? En verdad, de Dios. Sí, no, y es que está bien, o sea, porque hay muchas rolitas famosas de Bob Marley, ¿no? Que son las que todo el mundo conoce, son 2 o 3 que todo el mundo conoce, pero cuando escuchas ya bien la evolución, o sea, sí se nota qué va pasando ahí. Sí, eso es lo interesante, o sea, de conocer a un artista, ¿no? Como ir viendo qué fue, cómo fue evolucionando su pensamiento y qué fue haciendo con el paso del tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí, además ese disco abre fuertísimo con esa rola de Jungla de Concreto. Ya parezco los señores, ¿no? Así rockeros de los 70s, ¿no? Que decían las rolas en español, ¿no? Sí. Si has oído a las puertas, ¿no? Sí. Concrete Jungle, ¿no? Esa es un rolón, sí. sí.
Ok, Sí, yo lo recomiendo ese rol. Ok, sí. Y bueno, ¿y tú, José Luis, qué? ¿Cómo qué? Bueno, yo recomendaría 3 discos y los recomiendo porque precisamente por lo que decía, ¿no? O sea, si escuchas esos 3 discos, vas a poder escuchar. Y escucho que... ¿Escucho qué? ¿Qué estoy diciendo? Por favor, ayúdenme, por favor. No, recomiendo que los escuchen en el siguiente orden. Para que, y mi recomendación va para que puedan identificar cuál es la evolución musical de Bob Marley, ¿no? Entonces, el primero que podría recomendar es ese que tú decías, de Catch a Fire, que es un disco, no, es hiper icónico, ¿no? De Bob Marley. Pero después recomendaría uno que se llama Live, que es el que mencionaba hace un rato, que está grabado desde el Lyceum de Londres, o Liceo, es lo que significa. Se escribe Lyceum, pero pues significa liceo, ¿no? Supongo. Pues sí, es una manera fancy de decir Exactamente. liceo, ¿no? Liceo. Entonces, ahí está el disco live grabado desde 1975, donde se escucha el público, se escucha la emoción del público. 1900, ¿qué es? 75. Ah, chinga. ¿Qué dije? Yo oí 35, güey. Ay, no. Antes de nacer. ¿no? Sí. No, cuando viajó en el tiempo. Cuando hizo su viaje astral, No, para nada. 1975, este disco de live. Después recomendaría que escuchen, por ejemplo, el disco de Exodus, que es como de un año o dos después. Ahí hay rolas hiper icónicas de Marley. Cuando abran el disco se van a dar cuenta. Los invito a que lleguen al disco y digan, esta la conozco. Ahí hay un sonido ya muy definido. Pero finalmente recomiendo un disco que se llama Uprising, donde está bonito ese disco porque ya es de lo último y además creo que ya sabía que ella se iba a morir. Bueno, pues para saber. Ajá. No sé. Entonces empieza a escribir ahí cosas, pero, o sea, sus músicos, sus amigos empiezan a decir que ya no fue el mismo. O sea, desde que el doctor le dijo, ya no te vas a curar. O sea, ya simplemente tu cáncer ha avanzado demasiado y no te vas a curar. Entonces empieza a escribir algunas rolas importantes ahí en ese disco que recomiendo, que se llama Uprising. Y en especial hay una rolita que se llama Redemption Song. Es buenísima esa rolita. Esa rola es importante. Tienes razón. Ajá, se la muestra primero a su guitarrista y dice, probablemente yo fui el primero que la escuchó, ¿no? Dice que se la mostró primero con la guitarra. Y en el disco hay una versión con pura guitarra y hay la versión con la banda. Y bueno, pues recomiendo que escuchen por ahí esa discografía de Bob Marley. Es interesantísimo. Y ya, ahí está. Ya de rolitas sueltas, pues también I Shot the Sheriff, ¿no? Que también es un enunciado de protesta, ¿no? Además, y que además, pues Eric Clapton también la cobereó, digamos. Uh-huh. Y de hecho, pues la volvió un gran éxito. ¿no? ¿no? De hecho, ¿sabes también con quién colaboró? Con Stevie Wonder. Ajá. Bueno, ahí no fue colaboración, sino No, Eric Clapton. Tocaron juntos. Yo la de Eric Clapton, digo, no es colaboración. Okay. Eric Clapton hizo cover. Ya. Sí, la covereó. Sí, ok. No, bueno, porque con Stevie Wonder, de hecho, tocó. Y Stevie Wonder después tiene algunas rolas que suenan a reggae, ¿no? Pues que prácticamente no? vienen de, no sé, supongo que de la amistad o de lo mucho que le gustaba la música de Bob Marley. Claro, sí. Sí, claro, porque el reggae fuera de cualquier otro lado, fuera de Bob Marley, pues también es una música pues que se disfruta mucho. Es una música que te obliga, o sea, sí, claro, o sea, obviamente, aunque no conozcas reggae, aunque no conozcas absolutamente nada, en cuanto empiezas a escuchar el ritmillo y así, pues obviamente te van a dar ganas como de, pues por lo menos moverte un poquito, ¿no? Sí. O sea, es una música que llega, que está identificada por medio del ADN con nosotros de algunas ciertas maneras. Sí, de alguna manera, ¿no? ¿No? Entonces, por lo tanto, pues se conecta con nosotros ahí a través del ADN. Sí, es parte como de toda esa identidad latinoamericana bien grande que tenemos. Sí, no, pues está cabrón. Hay que escuchar un montón a todos. Hay que escuchar todo, absolutamente todo. No, escuchen lo que se les dé la gana. Sí, escuchen lo que se les dé la gana. ¿No? La recomendación es que escuchen todo, absolutamente todo. Y ahí está. Ahí está, bueno, ese fue Bob Marley por No es una tesis. Y recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal. Recuerden que pueden escribir cosas. O sea, los sigo invitando a que
escriban el comentario que quieran. Tal vez pueden estar en desacuerdo con ciertas cosas que podamos decir. Sí, o abundar también. O ¿no? abundar, aportar a lo que estamos diciendo. Eso estaría súper interesante porque nos ayuda a todos a aprender y a crecer, ¿no? Ahí en lo que conocemos. Así que los invito, suscríbanse. Si les gusta un montón, pues compartan. Sí, denle su like nuestros contenidos. ¿Por qué no? Y pues ya, ahí está. Listo. Bueno, pues corte.